Pues muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy a nuestra conferencia de prensa. Les vamos a presentar las cifras de casos de COVID-19 en población asegurada. Primero tendremos nuestra presentación y después nuestra sesión de preguntas, como siempre. No tiene la palabra Edgar Karam, vicepresidente de AMIS. Hola, muy buenos días tengan todos. Muchas gracias por acompañarnos y me hacen el favor de poner la presentación. Bien. La que sigue, por favor. La vemos al 11 de enero. Tenemos 22,415 casos asegurados por COVID-19 que han tenido un costo promedio cercano a los 408,000 pesos. Ya se podrá ver con mayor regularidad las cifras contra las semanas anteriores. Estamos reportando 9,141 millones de pesos que se han pagado por cobertura de gastos médicos en más de 22,415 personas. Lamentablemente, ya está en la gráfica del lado derecho, de estas que han padecido la enfermedad y que han tenido un gasto médico, han fallecido hasta el día 11 de enero, con la información que tenemos al 11 de enero, 1,184 personas. El monto mayor ahí está también mencionado en la gráfica, 29 millones de pesos, el mismo caso que mencioné la semana pasada. La que sigue, por favor. Como podrán ver, en el país seguimos con la misma tendencia en el número de casos que se registran en los estados más grandes del país. 6 de cada 10 están concentrados en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Sin embargo, como podrán ver, en el norte del país tenemos estados en color rojo, que significa que tienen más de 500 casos de contagio o de enfermedad que está siendo atendido por una póliza de gastos médicos, y no así el sur-sureste del país, en donde tenemos varios estados como es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el mismo Campeche, que tienen el menor número de casos y por eso están pintados como color gris. La que sigue, por favor. De acuerdo a la información oficial, tenemos más de 1,570,000 casos por COVID en el país, de los cuales la tasa de letalidad en la población asegurada es del 5%, en la población en general es cercano al 9%, 8.7%, y en el caso de las tasas de contagio por cada 100,000 personas en la población asegurada son de 234 personas, contra la población en general de 1,235, 36 personas para finalmente redondeamos ahí los números. Y bueno, también decir que más o menos 11.3 millones de personas en nuestro país cuentan con una protección económica de acuerdo a los datos que tenemos de seguros de gastos médicos. En la siguiente lámina, por favor. Como podrán ver, mantenemos la misma tendencia. Tenemos el 70% de los casos se concentran en personas entre los 30 y los 39 años de edad. No está siendo diferente. Ahí está cómo ha estado los comportamientos. En la que sigue, por favor. En términos de la edad que ha consumido o que ha tenido mayor contagio y ha necesitado hacer el uso de sus pólizas de gastos médicos que estoy mencionando, son la mayoría está entre los 50 y 59 años de edad, en donde la tasa de contagio, la mayor, está en las personas de 70 a más años de edad, pero en términos de monto, los rangos más importantes se han pagado en la edad que ahí menciono en la gráfica. La que sigue, por favor. En términos del género, el 70% está concentrado en hombres, con 15,469 casos de los 22,000 que reporté en la primera lámina. Y en términos de monto también, de los 9,000 millones, 7,275 millones los consumimos los hombres. Y también he mencionado que el costo promedio de atención en el género masculino es mayor al del género femenino. La que sigue, por favor.
El 59% de los casos superan, el 60% de los casos superan el costo promedio de los 407,000 pesos por atención hospitalaria. Ahí, como podrán ver, cuáles son los costos medios que tenemos, que menciono semana tras semana, y cómo se han ido comportando las tendencias en las últimas 8 semanas, en donde se ha visto, pues, todavía una línea ascendente. Por esa razón, cuando hablamos de las tendencias y nuestras estimaciones, como aquí no vemos todavía una línea decadente o descendente, pues no podemos conversar de que esto se ha terminado. La que sigue, por favor. En términos, esta es la última lámina. Lamentablemente, de las personas que han fallecido, el 29% se concentra en personas entre los 50 y los 59 años de edad. Ahí está la gráfica, como podrán ver, de las más de 1,180 personas que lamentablemente han fallecido y que anteriormente tenían una póliza de gastos médicos. Ahora le cedo la palabra a Juan Patricio para que nos hable del seguro de vida. Gracias. Sí, muchas gracias, Edgar. Buenos días a todos y me da mucho gusto estar nuevamente aquí comunicándoles las cifras del sector asegurador respecto, lamentablemente, a los seguros de vida que se han indemnizado, dinero, sumas aseguradas que han recibido los familiares de las personas que lamentablemente han fallecido. Y como hemos comentado en otras ocasiones, pues aquí presentamos estas cifras y estadísticas, pero pues hay que tener muy en mente que estamos hablando de personas y estamos hablando de familias que son, pues, lamentablemente negativamente afectados por esta pandemia. Aquí tenemos el dato del monto indemnizado hasta la fecha, son 8,500 millones de pesos y se han indemnizado a 39,140 personas que han fallecido. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por a lo largo de la República Mexicana y tenemos una concentración del 40% en lo que es Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, y el resto pues más o menos se reparte en forma similar a la de semanas anteriores, en donde los estados norteños pues más o menos andan en alrededor de los 1,200, 1,300 casos. Los estados del Pacífico podemos ver que andan en los 290, 300 casos. Lamentablemente Guerrero, Oaxaca y Michoacán ya están llegando cercanos a los 1,000 casos. Y tenemos también Yucatán con 700 casos y Quintana Roo 540 como ejemplo, ¿no? El estado que menos casos tiene también es en relación a la población, pues es Baja California Sur. La siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos las edades de las personas fallecidas y tenemos que el grupo de edades entre los 50 y los 69 años representa el 62% de los casos, y que si agregamos a los mayores de 70, como ya veíamos también en semanas anteriores, pues nos estamos acercando a cerca del 80%. Entonces sí afecta a personas de mayor edad, por lo menos en lo que tiene que ver con personas aseguradas. La siguiente, aquí tenemos por género, pues que sigue siendo, bueno, y seguirá siendo hacia adelante el género masculino el más afectado, en donde el 70% de los casos son hombres, tanto los casos como los montos indemnizados. La siguiente, por favor. Y eso es todo lo que tenemos en lo que tiene que ver con los seguros de vida, pero aquí tenemos también esta otra gráfica que es interesante compartir con ustedes, de que es de 7 de cada 10 casos, las personas que tanto tuvieron la protección del seguro de gastos médicos o el seguro de vida, es a través de las pólizas de seguro, las prestación como prestación les otorgan las empresas en las que ellos trabajan. Entonces, pensamos, digo, es importante esta información porque sí hace una gran diferencia el que personas trabajen digamos, en la economía formal, en donde las empresas dan ese tipo de
de prestación complementaria, porque es una protección complementaria adicional a la que legalmente todas las empresas dan, que es la protección del seguro social. Y entonces en este caso, bueno, tuvieron como opción poder tratarse en hospitales privados, por un lado lo que tiene que ver con gastos médicos, o de recibir una indemnización en vida a través de los seguros de grupo de las empresas. Y aquí vemos cómo el 70% es a través de los seguros de empresas. En cuanto a los montos indemnizados, sí, es la siguiente, por favor, sí. En cuanto a los montos indemnizados, tenemos que en gastos médicos, la parte individual representa una indemnización mayor, pero eso se explica porque las pólizas individuales normalmente tienen condiciones de contratación, sumas aseguradas, etcétera, más amplias que las que se otorgan en las empresas, pero siendo las empresas bastante suficientes para lo que se requiere indemnizar, o para para los tratamientos que se requieren tener. En cuanto a vida, es el mismo caso. Normalmente las pólizas individuales, en general, las personas contratan sumas aseguradas superiores a las que se otorgan en los seguros de grupo. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos los fallecimientos por cada 100,000 asegurados. Y aquí tenemos que en vida son 58.6 y en gastos médicos son 13 por cada 100,000 asegurados. Y aquí, bueno, pues hay que resaltar que es importantísima la atención oportuna para poder mejor enfrentar los efectos de la enfermedad. Es que en cuanto a las personas tengan los mínimos síntomas, inmediatamente deben contactar a su médico para empezar a tener pues alguno de los tratamientos que ya existen y que están resultando cada vez más efectivos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la información también que hemos estado compartiendo, que es a nivel sector asegurador, esta pandemia, cuál va a ser el efecto en el sector. Ya vamos en 890 millones de dólares. No quiere decir que se esté indemnizando en dólares, sino que es una forma de poder hacer las cifras comparables, y tenemos que es hasta ahorita el sexto evento más importante que ha enfrentado el sector asegurador, siendo el más alto por mucho el huracán Vilma en 2005 con 2.300 millones, pero pues se está acercando ya a los 1.000 millones de dólares. Creo que esta es la última. Y pues les damos las gracias por su participación, por su presencia el día de hoy, y estamos a sus órdenes para preguntas o cualquier aclaración que quisieran. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Edgar. Gracias, Juan. Tenemos una primera pregunta de Antonio Hernández del Universal. Adelante, Toño. Buenos días, ¿me escuchan? Gracias. Insistir sobre el tema de la saturación de hospitales privados, si nos pueden también hacer una actualización de cómo está esa situación para los asegurados. Y ya, si bien en conferencias pasadas nos habían explicado, vaya, que el contrato, la póliza no obliga pues a la aseguradora al servicio, que tiene que ver más bien con un tema del hospital. En este momento tan crítico que estamos viviendo, ¿hasta dónde llega la aseguradora? Es decir, no hay hospitales en Ciudad de México, o hay muy pocas camas. ¿Qué es lo que están haciendo ahora en esta situación tan crítica? Si nos pueden explicar. Y nada más sobre el tema de las vacunas también. Ayer nos comentaban un poco de las conversaciones que ha tenido el CCE. Ayer las farmacias de ANTAP decían que ellas también están proponiendo que se pueda aplicar la vacuna en sus instalaciones. No sé si desde el sector privado se tiene un mayor avance en estas charlas
al momento en que ya se abra más allá de los gobiernos para la aplicación y cómo podrían participar los privados en México en ese sentido. Gracias. Adelante, Edgar, si quieres con lo de las camas. Estás en mute, Edgar. Ya. Gracias por la pregunta. Sobre el tema de las camas, lo que nosotros hemos estado haciendo es estar muy cerca de la Asociación de Hospitales. Prácticamente nosotros también estamos informando a nuestros asegurados sobre los cuidados que deben de tener, pero no podemos hacer más que estar muy cerca de los distintas condiciones. Las condiciones son para todas las personas que tengan una necesidad de atención hospitalaria y cada asegurado pues irá al hospital que más cerca le quede y en las condiciones en cómo pueda bien atendido en dichos hospitales. Efectivamente, como hemos visto en las noticias, sí se sigue viendo una saturación importante por el nivel de contagio, pero hasta ahí es la información que tenemos y sí, efectivamente, nosotros estamos muy cerca de la asociación para que hagan todos los esfuerzos para atender a los asegurados y a la población en general. Sobre el tema, el siguiente tema, no sé, Juan Patricio, si tú tienes información. Sí, gracias. Sobre ese tema de la colaboración que está proponiendo por parte del sector privado al gobierno para llevar a cabo la vacunación a nivel nacional, nosotros estamos trabajando, como mencionábamos también en la conferencia de la semana pasada, cerca del Comité de Salud del CCE. Y entonces lo que les pedíamos es que más bien buscaran ustedes al CCE para conocer más a detalle en qué estado está o en qué punto están estas, digamos, pláticas o ofrecimientos o negociaciones con el gobierno al respecto. Sí es un reto grande, como país es un reto enorme el llevar a cabo una vacunación a nivel nacional. No nomás tiene que ver con que se tengan disponibles las vacunas como tal, y esto dependerá de los proveedores, de los que la están haciendo, de los laboratorios, pero en segundo lugar la aplicación y el seguimiento de la aplicación para aquellas vacunas que requieren dos aplicaciones, sí es un reto mayor, y la infraestructura que se tiene en un momento dado que puede ofrecer el sector privado puede ser muy importante, pero esto es un tema que está llevando a cabo, liderando el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces sí les pediríamos que más bien recurrieran a ellos para conocer más detalles. Y nada más sobre insistir un poquito en el tema de las camas. Debido a lo que estamos viendo en Ciudad de México y el Estado de México, no sé si las aseguradoras también coayudan en llevar a algunos pacientes a otros estados que tienen menos saturación. O sea, hasta ahí, más allá de la colaboración que tienen con los hospitales privados, ¿dónde más se puede participar o hasta dónde llega el papel de las aseguradoras en ese sentido? Bueno, la aseguradora juega un papel importante en la asesoría a sus asegurados. Entonces, en el momento que el asegurado tiene una duda, habla con el médico, inclusive algunos médicos de red o muchos en las asistencias médicas telefónicas, se le brindan más alternativas y más opciones en caso de que así lo requiera el asegurado, porque esa es nuestra tarea, nuestra función es asesorar a las personas para que se atienda inmediatamente sus necesidades. Eso es lo que también hacemos en las compañías de seguros. Gracias. Luz Helena Marcos, de Expansión. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Yo Buenos les días. quiero insistir en el tema de la vacuna. ¿Ustedes consideran que con la información que se tiene hasta el momento, el proceso será o se cumplirá en los tiempos que dio el gobierno federal? Si ustedes llegasen a colaborar, ¿hasta cuánto podría acelerarse este proceso?
Y no sé, también saber un poco su opinión respecto a qué tanto podría ayudar esto de la vacunación, no solo a la economía, o sea, en términos del PIB. No sé si me pudieran dar una opinión. Y la última que tengo es, ¿ya tenemos alguna cifra a cierre de año de colocación de primas? Muchas gracias. Sí. No, bueno, respecto a la vacuna, bueno, sí, creemos que el sector privado puede ayudar muchísimo a llevar a cabo la vacunación como tal. Eh, Ahora, ¿en qué grado? Pues eso son detalles que, repito otra vez, está concentrado en el CCE, porque en el Consejo se tiene la participación de distintas industrias, unas que pueden tener más capacidad de llevar a cabo esta vacunación que otras. Entonces, creo que la información está más bien concentrada con ellos. Nosotros no tenemos acceso o no tenemos esa información en estos momentos a la mano. Ahora, de que la vacuna sí puede tener un impacto y sí tendrá un impacto importante en una recuperación económica y en un regreso, digamos, a una normalidad, sí, pero siempre y cuando haya un porcentaje muy alto de la población vacunada. Y estamos hablando, digo, las cifras que yo he leído, sin ser técnico ni científico ni nada por el estilo, y estoy muy lejos de ello, creo que tiene que ser alrededor del 80% de la población es la que tiene que estar debidamente vacunada. Entonces, sí, el reto es enorme, ¿no? Porque estamos hablando de 100 millones de personas más o menos, ¿no? Para ser el Perdón, 80%. pero con los recursos que se tienen desde las aseguradoras, o sea, Ujú. con esta capacidad, ¿ustedes como cuánto podrían contribuir? No, pues no sabemos. Digo, en este momento no tenemos ese dato, porque los asegurados como tal tampoco tenemos la infraestructura para llevar a cabo la vacunación. Para eso probablemente otras industrias tipo las farmacias, por ejemplo, los hospitales, evidentemente, clínicas, etcétera, pues tienen mucho más, digamos, las instalaciones para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que estaríamos muy aventurados en darles alguna respuesta de que con cuánto podríamos o en qué grado podríamos contribuir, ¿no? Gracias, Juan. Clara Cepeda, del Financiero. Sí, buenos días. Bueno, yo dándole un poco seguimiento a la pregunta de mi compañero Toño Hernández, a mí me gustaría saber, ante la falta ya, sí, ahora sí que de insuficiente de camas, muchas personas ya empiezan a migrar a otros hospitales de otros estados. ¿Cuál es su proyección en la medida en que haya insuficientes camas para atender? Que los asegurados vayan a migrar a otros estados a atenderse a otros hospitales en donde en entidades pues casi quizás ahí sí haya suficientes camas. Entonces no sé cuál es su proyección de si esto aumentaría aceleradamente o sería paulatinamente pues no sé si llamarlo evento de migración a atenderse a otras partes de la República. Y mi segunda pregunta va en relación a que, bueno, los seguros de grupo son los que más están sacando la casta en este momento. ¿Cuál es su proyección en cuanto a que las empresas, dado que no sé qué tan fácil sea en este momento en que quieren sobrevivir, den esas prestaciones a sus empleados y pues por ahí también haya un mayor número de gente asegurada? Muchas gracias. Sobre la primera pregunta que haces, no es que tengamos una proyección, porque lo que también creemos es que ha sido muy atinado el hecho de que en la Ciudad de México y en el Estado de México se haya mantenido el rojo en alerta de tal suerte que nos mantengamos
más tiempo encerrados en casa y baje la tasa de contagio y así a su vez baje también la saturación de camas en hospitales. Entonces, en términos de proyección, no es que hagamos una proyección porque estemos viendo que se esté multiplicando, sino que las medidas que está tomando el gobierno creemos que son las adecuadas, de tal suerte que haya esa conciencia de evitar el contagio y asimismo sobresaturar los hospitales. Las aseguradoras tenemos la obligación de asesorar a nuestros asegurados para que, habiendo opciones de hospitalización cercanas al domicilio, cercanas a la ciudad, siempre haya esa alternativa para que se tome. Pero no es que estemos provocándolo ni estemos estimando de que esta saturación va a continuar de manera exponencial, porque el gobierno federal ha tomado la decisión, y creemos correcta, y también el de la Ciudad de México, de poner estos semáforos y mantenernos más tiempo en casa. Eso es por el lado que comentas, sobre lo que preguntaste inicialmente. Tu segunda pregunta, recuérdame por favor. Sí, es sobre los seguros en grupo. Los seguros de gastos médicos en colectivos. Ajá. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente, bueno, nosotros y ustedes y todos, pues la economía se ha apretado y las distintas empresas pues han tenido la necesidad de hacer lo que sea necesario para mantener las fuentes de trabajo. Nosotros creemos, al menos nuestra obligación es estar muy cerca de nuestros clientes, tanto empresariales como individuales, para darle todas las facilidades para que mantengan y sigan asegurando a más empleados. Y esto me lleva a decirlo así de claro, nosotros como industria estamos siendo muy solidaria con las empresas, independientemente del gasto que ha sido el gasto médico, en donde se ha incrementado la siniestralidad, que lo dije la semana pasada, y también la siniestralidad de vida, pero con el fin de que mantengamos los seguros y haya más población asegurada. Porque tú has visto, igual que todos, que la tasa de letalidad y la tasa de contagio en personal asegurado son menores. Entonces, nosotros, nuestra obligación es mantenernos muy cerca de nuestros clientes, tanto individuales como empresariales, para darles las mayores facilidades para que conserven o aseguren a más personas. No sé, Juan Patricio, si tú tengas algo adicional. No, yo creo que lo que ya mencionaste cubre perfectamente bien el tema. Nada más una duda. Entonces, si la siniestralidad ha ido en aumento y quizás la inflación médica este año esté alrededor del 16%, como lo estima la AMIS, ¿ustedes descartan que dentro de esas facilidades de la aseguradora no va a subir el costo de las primas en seguros de gastos médicos o de vida? No, yo creo que cada compañía tiene pues va a tomar sus propias decisiones. Lo que es un hecho es que, más que decir que va a haber un aumento generalizado, no me atrevo a decirlo de ninguna manera. Lo que me atrevo a decir es que efectivamente las siniestralidades se han incrementado y eso impacta fuertemente a la póliza de gastos médicos y a las de vida. Pero también sabemos en la situación en la que estamos viviendo. Entonces, seguramente cada compañía, cada consejo de cada compañía tomará las decisiones adecuadas de tal suerte que mantengamos pues más población asegurada, que eso es lo que más nos preocupa. Yo, sobre las decisiones, decirte, el tema de precios no es un tema gremial, cada compañía toma sus decisiones, pero lo que de manera gremial sí estamos muy ciertos y muy claros es por la situación que estamos atravesando como país y la solidaridad como gremio asegurador tenemos que tener con nuestros clientes, con nuestros asegurados, nuestros empleados y con la población en general. Muchas gracias. Aquí. Georgina García, de Canal 44. Buenos días. Yo quisiera preguntarles cuáles son las entidades donde más asesorías han tenido que brindar por falta de camas, en donde no encuentran camas. Y dos, ¿cuál es la situación de Jalisco? Veo en sus números que ya está en cuarto lugar
de más casos atendidos con póliza de seguro de gastos, de seguro privado, perdón, y si ya se ha llegado a tener situaciones como en la Ciudad de México donde no se pueden colocar a los pacientes. Sobre el tema de la asesoría tiene que ver más estadísticamente con la cantidad de clientes que tengamos en cada una de las compañías más o menos asegurados. Evidentemente, por las características de nuestro país y por la población asegurada, normalmente nos llaman de las ciudades más grandes, la Ciudad de México, el Estado de México, el mismo Monterrey y Guadalajara. Pero no así, no con ello te estoy queriendo decir que no nos llaman o no asesoramos a los asegurados de cualquier otra entidad cuando tengan alguna duda. No es que tengamos una estadística gremial de dónde nos llaman más, en dónde están requiriendo más atención por falta de camas. No tenemos esa estadística y no la tenemos y no la tendríamos a nivel gremial. Sobre el tema de Jalisco, Jalisco está teniendo un comportamiento como cualquier otra ciudad muy grande, ¿no? En una población como la que tiene Jalisco, o el estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara, y en general no hemos tenido un reporte mayor en términos de lo que está ocurriendo con las camas en hospitales. Efectivamente, siendo un estado con un nivel de contagio ya importante, sí puede llegar a tener la saturación, evidentemente es más por sentido común, que se está teniendo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces, Jalisco tiene un comportamiento similar a lo que está ocurriendo en las grandes ciudades. Enrique Pardo, de TV Azteca. Hola, muy buenos días. Bueno, yo tengo dos preguntas más que nada. Nada más una es para dejarla clara sobre esta gráfica que mostraron sobre los 7 de cada 10 casos asegurados. ¿Esto se puede interpretar como que 7 de cada 10 casos asegurados es por parte de una empresa? Así es. Vale. Sí, así es. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, a este ritmo al que vamos, bueno, ya desde la semana pasada hemos visto esta gráfica de las catástrofes más importantes en la industria aseguradora, que ya ocupa el 6º lugar, pues el COVID. Pero a este ritmo de incremento de casos, a este incremento de destinar recursos, ¿en cuánto tiempo podría, desbancar al 5º lugar y colocarse ya en una posición diferente? Gracias. Bueno, te voy a dar una cifra, te voy a dar una estimación muy gruesa y ahora sí que muy personal, pero yo estimo que para finales del primer trimestre estaremos allí. Vale, muchas gracias. Voy a leer una última pregunta de María Inés Camacho de Grupo ASIR. ¿Qué tan cierto es que debido a la pandemia el precio de los seguros de vida y gastos médicos incrementará hasta 16%? Bueno, no conozco de dónde sea la fuente de información, si hay una estadística así directa. Lo que es un hecho es que ambos ramos están siendo, han sufrido una siniestralidad mayor y cada compañía tomará sus decisiones, pero desde el punto de vista gremial, insisto, no hay ninguna decisión de precio, esto lo hará cada una de las compañías. Por eso no sé de dónde pueda sacar usted la cifra del 16, pero efectivamente cada compañía tomará sus decisiones y de ahí que algunas incrementarán y otras posiblemente no incrementen. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho que se hayan... Hola, ¿qué tal? Adelante. Hola, ¿me escuchan? Pablo Chávez. Adelante, Pablo. Nada más es gracias, buenos días. Es una pregunta genérica, pero me gustaría saber que esta pandemia, de lo que ha ocurrido desde el año pasado y hasta lo que vemos, ¿cuál es el aprendizaje que les deja a ustedes como sector asegurador? Sobre todo cuando están proyectando que posiblemente para el primer trimestre de este año se pueda llegar la atención de esta pandemia como el 5º lugar, como los siniestros más catastróficos de
en México. ¿Qué es lo que han estado ustedes aprendiendo como sector? Porque, pues bueno, pero pues dicen que esas son las pandemias que pueden venir en un futuro. ¿Qué es lo que ustedes están aprendiendo de esto para, Dios no lo quiera, en un futuro hacerle frente a otras situaciones, a otro tipo de enfermedades? Gracias. Bueno, yo creo que aprendizajes muchísimos. Yo no podría hablarte de un solo aprendizaje, son muchísimos los aprendizajes, porque efectivamente el sector asegurador a nivel mundial no se había enfrentado a una catástrofe tipo pandémica como es esta. Por supuesto que sí, terremotos o catástrofes de ese tipo, pero no de una enfermedad de estas características que, como podrás tú haber leído, pues son similares a las de principios del siglo pasado. O sea, son cosas que no estaban ni siquiera estimadas. Sin embargo, sí tenemos muchísimos aprendizajes y yo creo que uno de los más importantes de todos es nuestra vocación como aseguradores para llegar a más población. Eso te lo puedo yo decir. Como aseguradores tenemos una responsabilidad social, como empresarios también tenemos una responsabilidad para con nuestro país, en donde debemos de sí o sí acelerar el número de personas aseguradas en nuestro país, tanto de vida como de gastos médicos, porque en la medida que tengamos más asegurados en nuestro país, más personas tendrán la manera de llegar y de no tener que tener un desfalco financiero por la atención médica. Y por el lado de los seguros de vida, aquellas personas o familias o cualquiera de nosotros que nos pueda ocurrir, al menos dejarle algo a nuestros deudos. Esa yo te diría que es la reflexión más importante porque, insisto, hay muchas desde el punto de vista económico, muchas desde el punto de vista de cobertura, pero lo más relevante es que necesitamos como sector llegar a más mexicanos, que más mexicanos tengan la protección de un seguro. Sí, de acuerdo. Yo agregaría que hay dos aprendizajes, digamos, unos que tienen que ver como sociedad, y como sociedad creo que es clarísimo el que necesitamos tener o seguir avanzando para tener un sistema de salud muy amplio y muy eficiente. Por un lado. Por otro lado, el estar también conscientes de que existen este tipo de riesgos, y este tipo de riesgos que en un momento dado afectan a toda la población, y como bien decía Edgar, a nivel mundial no habíamos visto una catástrofe de este tipo que afectara a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces sí, yo creo que, y por otro lado, desde el punto de vista del sector asegurador, los aprendizajes, los que menciona Edgar, pues sí serían los fundamentales. Sí, lo que dice Juan Patricio, creo que en tu nota merece la pena. La infraestructura hospitalaria, tanto privada como pública, el sector salud, somos un país enorme, somos un gran país que creo que debemos y merecemos unas infraestructuras hospitalarias cada vez mayores. Pero bueno, hablando del sector de seguros, esos son nuestros puntos de vista. Muchas gracias, Edgar. Juan Patricio, pues es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Quisieran hacer algún comentario final? No, ninguno. Agradecerles nuevamente su participación y pues confirmarles de que seguiremos informándoles. Yo sí agradecer muchísimo las notas de prensa que semana tras semana ustedes emiten, porque muchas personas hacen conciencia a partir de lo que leen. Muchas personas hacemos la conciencia y seguiremos haciendo la conciencia. Y es un compromiso, yo creo que como sociedad, más que una nota tal cual, es una situación realmente grave en donde cualquier sugerencia que ahí pongamos sobre estar asegurado, sobre mantener los cuidados, sobre mantenernos con mucho cuidado a pesar de las circunstancias económicas de cada familia, pues es súper importante porque no terminamos de sanar, no terminamos de cambiar la curva. Entonces, toda recomendación que ustedes hagan a través de sus medios, de que nos cuidemos más, pues mucho mejor. Así es que 1000 gracias por su tiempo cada semana con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Igualmente, gracias. Gracias.